Buenos días, mi coronel. Buenos días a toda la audiencia de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación por los diferentes medios que nos sintonizan y naturalmente a quienes nos observarán posteriormente en diferido en las distintas formas de publicación de estos mensajes diarios que elabora nuestra fundación. Hoy es viernes 3 de marzo de 2023. Llegamos a la emisión 287 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, tenemos el análisis del secuestro, la liberación ruidosa, calculada, mediática, del controvertido y controversial periodista francés Roméo Langlois por parte de terroristas del bloque sur de las FARC, luego de que las fuerzas especiales, la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Colombiano, lo llevó a grabar la acción en el objetivo de la destrucción de un laboratorio y un pequeño cultivo de narcóticos en el sur del país. Y allí fueron sorprendidos por terroristas de las FARC y los 33 días en que el señor estuvo secuestrado por las FARC parecieron como una multiplicación de consentimientos mutuos para hacer una apología al terrorismo comunista, promover los diálogos que estaban ya en ciernes entre el señor Santos y las FARC y provocar reacciones airadas de muchos sectores de la sociedad colombiana, comenzando por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no dudó en tildarlo de ser cómplice de los bandidos de las FARC. Este es otro de los hechos que quedarán en la historia de Colombia como una presumible intromisión de ciudadanos extranjeros en las FARC, favoreciéndoles su proyecto terrorista que aún no se ha profundizado en la verdadera dimensión. Adelante, mi coronel. A partir de la aparición de las cuadrillas de las FARC en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía y Guaviare, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales en ese extenso territorio casi todo selvático tropical. Los cinerosos han constituido una importante retaguardia estratégica para los autodenominados bloques oriental y sur de las FARC. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, las regiones de Orinoquía y Amazonía, donde se estructuraron inicialmente el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder.
Hoy es viernes 3 de marzo de 2023. Nuestra emisión 287 del programa diario de reconstrucción de memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos que, aparte del convulsivo fenómeno de la violencia multiforme sucedidos en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. ¿Cuál es la importancia geoestratégica de esta región para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista y para la manipulación de los secuestrados con quienes pretendían montar un aberrante canje humanitario por delincuentes presos en diferentes cárceles del país? Bueno, es que son muchas cosas lo que ocurre aquí alrededor de eso. Y los que organizaron ese crimen, los que organizaron esa acción criminal, que fue circunstancial, fueron estos dos terroristas que vimos aquí en la foto, Fabián Ramírez y Jairo Martínez, de quien esta semana hicimos el recuento, cayó en un bombardeo en Guapi, Cauca, a pesar de que él era el jefe de la cuadrilla del Caquetá, y lo han enviado dizque a tranquilizar las cuadrillas del Caquetá y a socializar el proceso de lo que allí ocurría, porque había dudas que lo que se negociara en Cuba iba a ser lo que favorecería a las FARC, y entonces se presentaban divergencias internas. Pero volviendo al tema, estos bandidos, ¿por qué digo que es circunstancial? Porque es una operación que Radio France Internacional y France 24, que son entidades europeas que cubren los temas de Colombia, obviamente cubren el problema del conflicto armado, de la violencia, de la guerrilla, el narcotráfico, el terrorismo, etc. Lo enviaron al señor Langlois a que hiciera una operación o cubriera cómo se hacía una operación contra el narcotráfico, y se coordinó todo. Y entonces en desarrollo del ejercicio, las mal llamadas redes contra el terrorismo, que en realidad son las milicias bolivarianas de las FARC, reaccionaron y coparon a la pequeña patrulla. Hubo unos militares muertos, otros heridos, e inclusive el periodista alcanzó a sufrir una leve lesión, el periodista francés. El punto es que al tipo le han dado un casco, un chaleco antibalas para que se protegiera, y no le favoreció. Al contrario, según las FARC lo identificaron como un militar más. Pero en síntesis, los dos responsables directos son estos dos. Obvio, el gago Joaquín Gómez, que estaba en ese momento ya haciendo parte del show de los que iban a negociar con Santos, era el jefe principal del Bloque Sur y era el que daba el visto bueno. Pero en el terreno directamente este par de criminales son los responsables del secuestro del el periodista y de las afectaciones a algunos miembros de la patrulla militar. Coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del secuestro, cautiverio y show mediático en la liberación del periodista francés Roméo Langlois? Dijéramos que intelectual es todo el secretariado de la FARC, todo el secretariado de la FARC, porque estaban en ese momento en un proceso de acercamiento con el gobierno Santos, en especial con el hermano de Juan Manuel Santos, Enrique. Ellos son los intelectuales, pero reiteramos, no fue un hecho que ellos hubieran planeado, fue una mala circunstancia en la que las tropas se acercaron a un laboratorio de procesamiento de alcaloides. Inclusive después el señor Langlois dice que fue en un cultivo de amapola, y se queda la duda, ¿cómo así que un cultivo de amapola en tierra cálida? Pero bueno, ya los hechos era con narcotráfico en todo caso, y sí, las tropas desembarcaron donde había una pequeña cocina, como le dicen los narcotraficantes, y cuando rodearon los milicianos, porque no fue ni siquiera la cuadrilla 14, fueron milicianos los que rodearon la unidad, y luego ya se acercó la misma cuadrilla y le ganaron en el combate a los soldados por mayoría, porque aparecieron en motocicletas y
y en caballos y todos armados, vestidos de civil, otros uniformados con camuflado, y ya apareció la cuadrilla completa y se llevaron al periodista. Pero los dos que tomaron ya la decisión de secuestrar al periodista son este par de delincuentes que están en la foto, Fabián Ramírez y Jairo Martínez. Coronel, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del secuestro del periodista Romeo Langlois durante grabación de una operación militar de la Brigada contra el Narcotráfico en zona rural del municipio de la Unión Penella y el show publicitario montado por las FARC 33 días después en el departamento del Caquetá? Bueno, esta zona del sur del país, el departamento del Caquetá, se convirtió en un epicentro del narcotráfico desde que el M-19 pactó con la dictadura cubana y con la satrapía panameña de Torrijos y con el cartel de Medellín, el tráfico o la facilitación del narcotráfico desde esa zona del país. Luego el M-19 se rinde derrotado por las fuerzas militares durante el gobierno Barco y participa en la Asamblea Constituyente del 91. Entre tanto, las FARC se dedican al crecimiento y fortalecimiento de todas sus estructuras a partir del narcotráfico. Y son dos bloques, el bloque sur, que está en el Caquetá, Putumayo y Amazonas, y el bloque oriental, que está en parte del Caquetá, Meta, Guainía y todo el oriente de Colombia. Y esa inmersión grande en el narcotráfico coincide con el ascenso del Mono Jojoy en la estructura de dirección de las FARC como un elemento fundamental, como una persona fundamental en el desarrollo del plan estratégico. Y paralelamente en el bloque sur ocurre lo mismo con el Gago Joaquín Gómez, que venía de Rusia como docente de la Universidad Surcolombiana y luego se vincula directamente a las FARC porque ya estaba en la mira de las autoridades para capturarlo por su militancia terrorista. Entonces el narcotráfico se convierte o es el mecanismo de financiación, de reclutamiento y de fortalecimiento de la zona de reserva estratégica de todas las FARC y en la base de los dos bloques, el sur y el occidental, donde organizan todo tipo de acciones, tanto de formación de cuadrillas, de formación de cabecillas y de planeamiento o planeación de actos terroristas contra el país. Inclusive en esa zona del bloque sur fue que se realizó, de acción del bloque sur fue donde realizó el periodo de conversaciones con Andrés Pastrana, que fue letal. Ahí mismo ocurrió lo del asalto a las Delicias, el asalto a Patascoy, el ataque terrorista en Puerres, el ataque terrorista en el Villar, el asesinato de unos soldados en el gobierno Barco, cuando el Mono Jojoy emboscó al batallón Cazadores y le asesinó 27 soldados, y una cantidad innumerable de combates y de acciones que han caracterizado la violencia en esa región del país. Estamos hablando también que para el 2010 hay cambio de presidente de la República, sale el señor Uribe Vélez y sube a la presidencia el señor Santos. Y eso significó que todo lo que se haya denominado la seguridad democrática comenzó a ir hacia atrás y ya al llegar al 2012, que es cuando ocurren estos hechos, era evidente en el país, aunque no se haya publicado todavía, que el señor Santos estaba en conversaciones supuestamente secretas, pero era un secreto que lo sabía todo el mundo, con los bandidos de las FARC por medio de su hermano, un empresario que había sido compañero de estudios de Alfonso Cano, por medio de la Iglesia Católica y otros sectores que se estaban acercando a la negociación
conversación. Y eso fue tan evidente que hubo una ruptura inmediata entre el expresidente Álvaro Uribe y el señor Santos, y comenzaron de una vez los dos a decirse sátiras en público, y cada vez más Uribe se ponía frontal contra la debilidad de carácter de Santos, y Santos asumía cada vez más la actitud política de que él era el pacifista y los demás eran los violentos, y la guerrilla aprovechaba para lanzar acciones criminales como esta y otras. Y entonces Santos volvía con el cuento de que tocaba era hacer la paz, y que él tenía la llave de la paz y que él podía apretar en cualquier momento. Y se escudaba en que durante su gobierno él había causado dos golpes importantes, que eran las bajas de Jujuy y de Cano. Y eso no fueron ni política de él, ni decisión de él, ni porque lo tuviera planeado, sino porque después del secuestro de los 3 americanos y de la operación Jaque, el gobierno de Estados Unidos se vino frontalmente a apoyar con informaciones precisas de inteligencia la ubicación de estos bandidos en los campamentos, y las fuerzas militares planeaban las operaciones y las hacían, y el señor Santos tenía que agachar la cabeza, pero aprovecharlo como una genialidad estratégica de él. O sea, un tipo manipulador y calculador como Santos es el común de la dirigencia política colombiana. Ya lo dijimos, son dos hechos fundamentales: las muertes de Jujuy y Cano, y también otra operación que hubo en el intermedio de esas dos, que fue la baja de 23 bandidos en el Putumayo, entre los cuales cayó la concubina de Simón Trinidad, que se llamaba Lucero Palmera. Fueron golpes durísimos, y también cayó otro, Tobar, que era el que prácticamente el lugarteniente de Raúl Reyes, que quedó reemplazándolo en el narcotráfico en el Ecuador. Y otras en el Arauca, también vimos unas en Antioquia. Entonces era una situación de un toma y dame en el que las fuerzas militares iban doblegando a los terroristas. En esos mismos días se incautó un plan, un documento, de cómo los bloques debían desarrollar el plan Renacer, o sea, ya el plan de acción de esa especie de plan estratégico que Alfonso Cano llamó Renacer. Y quedó claro en esa incautación, en el nuevo documento, cómo se iba haciendo la metodología y qué era lo que estaban haciendo las cuadrillas en el país. Y también quedó claro que el secuestro del señor Langlois no fue un hecho planeado, sino que venía en desarrollo de una situación con las milicias. Eso es lo que queremos resaltar aquí. Que a Langlois lo secuestraron las milicias, pero fue que detectaron la presencia de la tropa grabando o filmando una unidad muy pequeña, cuál es un error, pero como se trataba de una grabación sorpresiva y de enviarle a Europa un mensaje de cómo se combatía el narcotráfico, no se calcularon los riesgos suficientemente, ni se aseguró el sitio primero antes de desembarcar las tropas, el helicóptero y el periodista. Bueno, la Brigada contra el Narcotráfico venía desarrollando una cantidad importante de acciones y había causado destrucción de laboratorios, capturas de narcotraficantes vinculados con las FARC y capturas de bandidos, especialmente de milicianos, no solo en el Caquetá, sino en varias regiones del país. Entonces también el mal cálculo consistió en que, conociendo esa realidad, el comando de la Brigada contra el Narcotráfico se excedió en confianza y no tuvo en cuenta que donde hubiera cultivos de coca era natural que estaban las milicias de las FARC, y que tenían la capacidad de concentrarse rápidamente por medio de los radios, los celulares, y cada uno llegaba con su arma, un fusil, una pistola, y en cuestión de media hora podrían agrupar 100, 150 bandidos vestidos de civil, que podrían golpear a una unidad y luego desaparecerse, esconder las armas, y como estaban de civil, todos son campesinos, todos son trabajadores y todos son víctimas. Entonces lo que pasó ayer de toda esa manada de bandidos que salieron a atacar la policía en el mismo departamento del Caquetá no es nuevo,
es el esquema de trabajar con las milicias y de actuar en la supuesta defensa de los derechos de los campesinos, y cuando se va a buscar a los responsables, ninguno aparece porque todos son víctimas. Paralelamente, Estados Unidos había fortalecido el Plan Colombia con recursos de diferentes formas, con aeronaves, con mantenimiento de las aeronaves, en una parte, la otra la hacía Colombia, con instrucciones, instructores y con inteligencia, que era lo más valioso, o es lo más valioso del Plan Colombia, porque Estados Unidos tiene los satélites y tiene los equipos de interceptación de comunicaciones muy claros, muy útiles, y entonces se puede determinar qué están haciendo los bandidos y ubicarlos en tiempo real. Paralelamente en el país estaba ocurriendo todo ese show mediático que no terminaba, que ya lo hemos hablado aquí N veces, y ayer tocábamos el caso de las liberaciones de secuestrados. Acababa de ocurrir el fracaso de la liberación del cabo José Livio Martínez. Hacía apenas un año largo había ocurrido la liberación del cabo Moncayo, el sargento Moncayo. Y por esos días ya se estaba presionando desde el Caquetá, desde el Meta, Piedad Córdoba a la cabeza, que había que negociar con los bandidos la liberación de poco delincuentes de la cárcel para que dejaran libres a los últimos secuestrados que tenían militares y policías en el sector del Meta. Entonces, en medio de esa farsa, cualquier noticia que les diera rédito lo harían. Y ya las FARC en enero del 2012 habían anunciado que no volverían a secuestrar, pero no llamaban secuestro naturalmente el de militares y policías, ese era retenciones, sino que ya comenzaron a medio reconocer secuestros, eran los que les pedían plata. Por eso cuando ocurrió el secuestro de este señor, hasta los medios de comunicación y el propio presidente Santos hablando de la captura y la retención y no del nombre que tiene esto, que es un secuestro. El solo hecho de privar a una persona de la libertad, así sea por 5 minutos, se llama secuestro. Eso no tiene otro nombre, porque le está impidiendo a la persona que se movilice o que desarrolle sus derechos constitucionales dentro de la República de Colombia. Pero aquí los periodistas, los bandidos con población alebrestada, desarman los policías o los soldados, los tienen bajo su control por días, por horas, por lo que sea, y hablan de la retención. No, no es retención, se llama secuestro. Y entonces con el señor Langlois, que lo secuestraron, la prensa decía era la captura, y Santos también habló de la captura. Bueno, y hubo un trabajo clandestino, o había y sigue habiendo, de las redes nacionales e internacionales. Es que el país no se ha dado cuenta y no ha querido entender, o la dirigencia, que es la que tiene la obligación de aclarar esto, y los medios de comunicación de ponerlo en blanco y negro, es que los comunistas se han movido desde Colombia por el mundo durante décadas, se han movido multiplicando la bondad de las guerrillas y la maldad del Estado. Y eso no paró con el pacto FARC-Santos, sino que siguió y venía de muchos años antes. Entonces ese trabajo propagandístico les ha servido, y cuando ocurre lo del secuestro de este señor Langlois, la torta se voltea y es culpa del Estado, y lo que hay es que negociar rápido con ellos, porque es perentorio recordarlo, nuestros embajadores son de muy escasa catadura en el sentido de promover la imagen de Colombia y de contar las cosas como son. Van es al exilio dorado de la democracia, de la diplomacia, les importa muy poco la suerte del país, desde allá están buscando cómo se acomodan cuando regresan a Colombia, se creen como si fueran los delegados de la corte de los Luises de Francia o de la corona británica de la época victoriana. No desarrollan ninguna actividad visible a favor del país, y lo único que buscan es que las comunidades colombianas en el exterior los vean como una especie de reyesuelos.
Son muy pocos, muy contados los funcionarios diplomáticos colombianos que alguna vez han ido a un centro académico o a un medio de comunicación extranjero en el exterior a aclarar lo que pasa en Colombia. Son casos muy contados y casi siempre forzados por las circunstancias. Por lo demás, guardan silencio cómplice y están en sus actividades personales, olvidándose del país que les está pagando esos inmerecidos sueldos y al que debieran representar mejor. Entonces, el desbalance es muy grande porque las redes clandestinas de las FARC, integradas por casi siempre asilados políticos, víctimas de la persecución del Estado, entre comillas, es muy fuerte en el exterior, en universidades, en medios de comunicación, en organizaciones sociales, en los partidos políticos, etcétera. Y aquí, mientras los dirigentes colombianos están pendientes de que los lleven a los cócteles, a los actos públicos de los demás países, y desde luego, si resulta algún negocito que favorezca sus intereses personales, como buscar alguna importación de vehículos, alguna cosa en la que les quede una utilidad, ahí sí están presentes, pero de lo demás del país, muy poco. Y para esa época ya el Foro de Sao Paulo había crecido lo suficiente. Había varios gobernantes del Foro de Sao Paulo en Latinoamérica, Lula, Chávez, Correa. No, Chávez ya estaba en su final, pero estaba obviamente Maduro próximo a asumir la presidencia, porque Chávez, recordemos que como cualquier emperador, dijo de una vez quién sería su sucesor, y llegaron hasta el extremo de que si que estuviera contemplado en la Constitución que fuera Maduro cuando Chávez se enfermó y se fue para Cuba y ya como que estaba muerto y no contaban los dirigentes venezolanos la realidad. Maduro gobernaba el país sin corresponderle por constitución ni nada, y luego en una decisión espuria se hizo una elección y ahí quedó y lleva un poco de años subido en el poder, pero de la parte de la historia venezolana que casi nadie recuerda, es que Maduro gobernó unos meses sin que le correspondiera de acuerdo con el orden en la Constitución, sino porque Chávez dijo, si yo llego a fallecer, si estoy muy enfermo, el que me reemplace es Maduro, y ya listo, arreglado. Decisión dedocrática. Entonces el Foro de Sao Paulo en ese momento estaba empeñado en tumbar al gobierno colombiano. Y Lula da Silva y Evo Morales y los Kirchner en Argentina y Correa hacían lo posible y lo imposible porque eso se concretara, porque se lograra ese éxito. Entonces, como vemos, los antecedentes y los hechos que gravitan alrededor de este infortunado suceso de un error de cálculo militar de hacer la grabación de una destrucción de un laboratorio condujeron a que las FARC se posicionaran más fuertes y a que el señor Santos, ansioso de su premio Nobel de Paz, les abriera el compás para las conversaciones que terminaron en lo que ya sabemos. ¿Cuáles fueron algunas de las informaciones publicadas por los medios de comunicación acerca del secuestro del controvertido periodista francés Roméo Langlois? Bueno, pues hablemos de que el secuestro de él fue algo escandaloso, exagerado. Algunos medios dijeron que era un show mediático, muy pocos, pero además los periodistas trataron de solidarizarse con el periodista víctima. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con este señor? Este señor es un periodista francés que vino a Colombia, llegó a Colombia más o menos en el año 2002. Coincidió con el ascenso al poder del presidente Uribe. Y desde su llegada comenzó, como muchos europeos miran a los colombianos, como les dicen en España, los sudacas, de una manera despectiva. Y este señor pensó que él estaba en un país de salvajes del África y se dedicó fue a cuestionar todo lo que había en Colombia y elaborar unos informes muy sesgados en los cuales daba a entender que la guerrilla luchaba por una razón muy valedera y que lo que había en Colombia era que cambiar las estructuras. O sea, nada distinto a lo que hicieron unos periodistas franceses que vinieron en los años 60 y nada diferente a otros periodistas europeos que
formados allá en unos niveles de cultura del viejo continente muy diferentes a los nuestros, llegan acá y claro, chocan con la realidad de la pobreza, la corrupción que hay, y entonces se dedican, en lugar de ir a fondo y estructurar las cosas como son, es a justificar la violencia terrorista y hacerle entrevista a los bandidos y varias veces jugar las dos cartas, ¿no? Que las fuerzas militares lo llevaban o lo acompañaban a hacer alguna actividad periodística y entonces él no publicaba eso como se lo han presentado, sino como una versión de la historia y determinado ese trabajo, entonces se iba y se reunía con los bandidos de las FARC y publicaba la segunda parte en la cual prácticamente contradecía todo lo que le han dicho. Por esa razón, él estaba ya en contradicciones con el presidente Uribe, porque Uribe lo tenía muy bien ubicado, lo identificaba perfectamente. Y en alguna rueda de prensa que estuvo Uribe en alguno de esos municipios donde hizo los famosos consejos comunitarios, entonces este señor le salió con alguna pregunta que era como legitimando a las FARC y Uribe recurrió al conocido argumento que decía, siguiente pregunta, amigo. No le quiso contestar lo que él quería que Uribe le contestara y entonces se lo ganó. Ahí sí fue cierto que las demás publicaciones fueron muy fuertes del señor Langlois contra Colombia, siempre legitimando a los bandidos. Luego ya en el gobierno de Santos acompañó a algunas unidades militares en operaciones y en este caso específico, el de la erradicación de un cultivo de coca y la destrucción de un laboratorio. Pero, como ya explicamos, hubo una mala apreciación de situación y terminó en lo que ya hemos descrito. Mi coronel, ¿de qué manera la ONG Reporteros Sin Fronteras estableció que Romeo Langlois se encontraba en poder de los terroristas de las FARC? Es que eso se convirtió en un show mediático. Los hechos ocurrieron el 28 de abril del 2012. El ejército pues inmediatamente informó que en desarrollo de la operación había sido secuestrado Romeo Langlois por las FARC. Pero los periodistas y los dirigentes políticos y los oportunistas de siempre comenzaron a cuestionar que si sí sería, que si no sería, que las FARC no se manifestaban. Y entonces una ONG que se llama Reporteros Sin Fronteras dijo tener la confirmación el día 2 de mayo, o sea, como 5 días después del secuestro, 4 o 5 días después del secuestro, que tenían la confirmación que sí estaba en poder de las FARC. Ya se convirtió en un show calculado de todas partes. Pues claro que estaba en poder de las FARC porque fue en un combate con los bandidos que él cayó. El episodio que más se aprovechó para eso y que se sigue aprovechando cada vez que se renombra ese caso es que el periodista se hubiera puesto un casco y un chaleco antibalas, que fue la condición que le puso el comandante de la brigada contra el narcotráfico para que asistiera, porque él insistía en que que los soldados tenían que ir con toda esa indumentaria porque eran militares, pero que él era un civil y no tenía por qué colocarse esos aditamentos, pero le dijeron que si no los ponía no iba. Lo cierto es que cuando se armó el combate, eh, él quedó al lado de un sargento que era el que le decía qué tenía que hacer en el terreno para protegerse de los disparos y se lo llevaron los bandidos. Cuando ya lo identificaron, pues entre todos, esa era la teoría de Uribe, que ya identificado por las FARC, entonces él en lugar de exigirles como le exigió más o menos por la misma época o unos años después, Salud Hernández a los bandidos del ELN que la liberaran, según lo que parece ser, terminó haciendo parte del contubernio de que téngame aquí y, y, y entonces yo después salgo y cuento todo lo que pasó. Eso es lo que se dice que cómo se manejó. Pero pues es que el señor era bien controversial y sigue siendo controversial. Y entonces eso le generó más especulaciones porque, como lo decimos, el 26 de febrero del mismo año las FARC
habían dicho que no volvían a secuestrar a nadie. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores francesas, que no superaba que el presidente Uribe no les hubiera aflojado cuando querían que Ingrid Betancourt o que la liberación de Ingrid Betancourt fuera en Brasil y con el show montado por Lula y por Chávez y por el ministro Villepán, que era el compañero sentimental del hermano de Ingrid, de la hermana de Ingrid. No les había tolerado eso. Entonces buscaban siempre, la presión era que Colombia había que negociar con las guerrillas porque de resto no había solución. Y pues este secuestro cayó como anillo al dedo para promover ese show. Y como vemos en esta foto con la que el periódico La Vanguardia de España, de Bucaramanga mejor, publicó la nota de lo que se estaba sucediendo, pues aquí el señor lo vemos como un miembro de la Guardia Indígena, que de indígena no tiene sino la indumentaria, porque por el radio de comunicaciones que porta en la mano, nos damos cuenta que es una estructura con tecnología de última generación, y ahí lo vemos haciendo todo su cubrimiento mediático en uno de los tantos eventos que él cubrió en Colombia, que él informó desde Colombia. Adelante, mi coronel. Un día después que la ONG Reporteros Sin Fronteras confirmó que los terroristas de la FARC eran quienes tenían secuestrado al periodista Romeo Blanco, los cabecillas del grupo narcoterrorista publicaron un comunicado de 7 puntos. ¿Cuál es el enfoque y contenido que este mensaje de los jefes del grupo criminal? El show continuó. O sea, eso se fue montando un show que parecía una novela de tercera categoría, pero muy calculada para afectar a Colombia. Entonces, al día siguiente de que Reporteros Sin Fronteras, que es donde se corrobora la teoría del presidente Uribe de que ahí había una componenda, de un hecho incidentado surgió una componenda, es este. Al día siguiente, las FARC publicaron un comunicado en la página web en el cual dijeron que ellos iban a liberar a este sujeto, que lo pondrían en libertad. Y dieron 7 puntos que los vemos ahí al lado derecho de la pantalla. Y comenzaron a darle la vuelta al asunto y sobre todo resarcieron varias veces el tema de que el periodista no podía andar con las tropas y menos vistiendo trajes de guerra, equipado como para la guerra, con cascos y chalecos, porque para ellos sería un objetivo militar. Y resaltan que vestía prendas militares. Lo que no resaltan es que los bandidos que los secuestraron llegaron vestidos de civil porque eran milicianos. Y el periodista jamás ha querido decir esa parte en sus publicaciones al respecto. Y eso que él es una persona muy aguda y ha cubierto conflictos en distintas partes del mundo. Entonces, como vemos, aquí hay mucho más complejidad de la que se supusiera que podría haber, y siempre terminó con las mismas dudas que generó la liberación publicitaria del cabo Moncayo, del sargento Moncayo, qué fue lo que realmente se tejió alrededor de la liberación de Langlois, que a todas luces se demuestra que las FARC y sus cómplices aprovecharon ese hecho y lo utilizaron de manera mediática para presionar la iniciación de las conversaciones en Cuba. Paralelamente, las FARC publicaron un comunicado en su página web indicando la situación del periodista francés Romeo Langlois. ¿Podemos conocer el contenido de este mensaje simultáneo al comunicado de las cabecillas del secretariado de la FARC? Sí, ahí como lo acabamos de enunciar, el comunicado, 7 puntos muy claros, y ponían, como siempre, los bandidos igualándose al Estado y con la venia cómplice de los mismos medios de comunicación publicándoles eso. Entonces dice que, por ejemplo,
que a él lo han llevado no para informar, sino para manipular, que esa era la intención de las fuerzas militares. En segunda medida, hacen esa pregunta que es típica de Santrich y de Iván Márquez, en sus genialidades diabólicas de la guerra, diciendo que qué hubieran hecho los soldados si en una operación militar contra las FARC hubieran encontrado a un periodista andando con los bandidos. O sea, siempre dándole la vuelta y tratando de inculpar al Estado. Y el señor Langlois nunca se ha manifestado al respecto de decir sí o no. Finalmente, por allá en alguna entrevista dijo que las fuerzas militares no tenían la culpa, sino que ha sido él, pero lo dijo más por lavar su imagen que por aclarar cuál fue la razón para que, o cuál es la razón para la cual él no critica a los bandidos, ya que siempre dice que lo trataron muy bien. Entonces, si está secuestrado, ¿cómo así que lo tratan bien? El solo hecho de que le quiten la libertad y a la persona no lo están tratando bien. Y dicen también que la intención del Estado es llevar los periodistas para meterlos en el conflicto. Y luego llegan a otra, que ese es peor todavía, que es que ¿por qué el Estado colombiano les bloquea su página web si ellos tienen derecho a la publicación? Imaginen los bandidos terroristas tener disque página web cuando en cualquier parte del mundo se la bloquean, y es parte de las normas internacionales no permitir la apología al terrorismo. Pero pues ahí están las realidades que son. Y siguen ahí contando que lo mismo, y finalmente en el punto 6 y 7 resaltan lo que el señor Langlois vestía a las prendas militares y vuelven a decir que las operaciones militares de rescate están proscritas porque lo que hay es que negociar con los bandidos, dando a entender en ese momento que no se fuera a atrever el ejército a intentar un rescate de este señor periodista, porque inmediatamente ellos lo asesinaban y podrían echar la culpa al ejército. Y en esos días había ocurrido lo de Cabo José Livio Martínez, entonces les caía como anillo al dedo. Igual habían hecho con los diputados del Valle y también en otra parte del país con el gobernador de Antioquia. Entonces, como vemos, esto no es ningún comunicado de la liberación de este señor, sino es una amenaza contra los colombianos y una manipulación de la información, de la cual el señor que estaba presente allá secuestrado jamás se ha manifestado en contra de los bandidos. ¿Cuál podría ser la razón para que los terroristas de las FARC dilataran hasta el 30 de mayo del 2012 la liberación del controversial periodista francés? Pues aquí vemos en esta foto a un bandido de las FARC, alias Ancísar o el Monazo, leyendo otro comunicado. Después de que en la página web publicaron eso, entonces aquí el bandido sale diciendo que el periodista está herido en un brazo, que él debe, que la guerrilla lo está cuidando, y disfrazados de policías y de militares allá y hasta información militar, anunciándole al mundo que lo tienen allí y que lo van a liberar con fecha específica, el 30 de mayo. Pues haciendo un breve barrido de los hechos y mirando qué era lo que pretendían, es claro y es evidente que lo que estaban buscando era aclimatar su posición fuerte para concretar la iniciación de los diálogos en Cuba y en Noruega, que por la época el hermano de Juan Manuel Santos había tenido muchísimas reuniones clandestinas con los cabecillas de las FARC para acordar la iniciación de ese show mediático, y que era una forma de llegar fuertes hacia las mesas de conversaciones. Inclusive había puntos tan álgidos que se estaban tratando ya con el mando militar, era si las fuerzas militares permitían o no que el señor Iván Márquez pudiera llevar a la terrorista holandesa, que en ese momento era la concubina de él, a Cuba, porque había resistencia para eso. Entonces, finalmente, las fuerzas militares le cedieron, si era para hacer la paz de Colombia y era real, pues que esa delincuente saliera de la selva y se fuera para Cuba a
allá, porque lo que se sabía y se entendiera que si esta señora iba para Cuba, pues inmediatamente, como hablaba varios idiomas, se iba a convertir en la imagen publicitaria de las FARC ante el mundo y en especial ante Europa. Pero Santos insistió y se impuso, y en ese mismo año, recordemos, fue el show mediático de colocarle una medalla al hijo y disfrazarlo de soldado. O sea, todo se iba juntando y las FARC lo entendían perfectamente. Entonces sabían que si lo liberaban en 2 o 3 días, ante la presión internacional y mediática que había, pues se quedaban sin el pan y sin el queso, y lo mejor era montar todo un espectáculo circense, con un comunicado anunciando que era culpa de las fuerzas militares si le llegaba a pasar algo, que no ha debido estar con ellos, que era un trabajo montado por el gobierno. O sea, les favoreció en todo lo que querían decir. Y curiosamente, el señor Langlois al final dice, cuando lo liberan, es que lo grave fue que su secuestro se politizó y entonces por eso las FARC no lo soltaron en 3 días. O sea, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. ¿Cuál, ¿Cuál fue el cuál fue el enfoque? enfoque? ¿Cuál fue el enfoque y el contexto de la agencia EFE respecto al show que montaron las FARC y sus cómplices con la estratagema de la paz para la liberación del periodista francés Romeo Langlois? Pues aquí vemos que otro medio de comunicación publica que el 30 de mayo lo van a liberar y que el comunicado aparece en 2 páginas web de los bandidos de las FARC que están en ese momento ubicadas en Venezuela y que tienen acción sobre el norte y el oriente de Colombia. Y vuelven a decir allí ya públicamente que lo van a liberar el 30 de, de mayo y que ya hay unas coordinaciones internacionales y que la señora Piedad Córdoba estará allá y que un delegado del presidente François Hollande de Francia estará también, y la señora, la vocera de la Cruz Roja, también se da espectáculo hablando eh, que todo se ha coordinado, que la Cruz Roja está encima. O sea, todo conspiraba contra Colombia por el secuestro de un periodista francés que estaba haciendo un trabajo bastante cuestionado y cuestionable en Colombia. Como notamos aquí, una vez más, hay varios intereses de figuración, pero ninguno defendiendo la institucionalidad ni el orden legítimo en Colombia. ¿Cuál fue la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto a la ruidosa y amañada liberación del periodista francés Romeo Langlois por parte de los terroristas de la cuadrilla 14 de la FARC? Pues fue una reacción muy fuerte de Uribe Vélez, y aquí vemos nomás por la foto, ahí lo vemos con el bandido Jairo Martínez que lo tenía secuestrado en una camaradería especial para despedirse, la nube de periodistas nacionales y extranjeros alrededor firmando el momento de la despedida. De hecho, casi como que 2 amigos se estaban despidiendo en un aeropuerto. Ese es como el mensaje. El uno con tristeza porque se va y el otro con tristeza porque se queda. Ese es más o menos el mensaje. Entonces el presidente Uribe no se ahorró en mensajes y dijo de frente, le dijo, Langlois, ¿qué hacía en Colombia? ¿Qué relación tenía con las FARC? Algunos conocíamos que usted sabe engañar. Ese fue un Twitter que publicó Uribe. Y al rato le mandó otro. Langlois, una cosa es la curiosidad del periodista y otra la identificación con el terrorismo. Y más tardecito, el día siguiente le volvió a escribir. Langlois sabe mentir. Hoy regresó a la libertad que parece que nunca perdió, pero sí regresó a la mentira que nunca olvidó. Luego, el mismo día escribió Uribe más tarde, Langlois, no nos engañe más, el 50% de las familias colombianas hemos sido víctimas de los terroristas a quienes usted promociona. Y posteriormente le volvió a escribir, Langlois, sabe engañar, ojalá no engañe más a Colombia, él sabe por qué se lo digo. Entonces fueron unos trinos muy fuertes, muy directos del presidente Uribe, y el señor
lo único que dijo fue, no tengo nada que responder. Me parece otra falta, como mi secuestro fue una falta de mal gusto, esta es otra de mal gusto. Pero las dudas persisten y no se ha aclarado nunca realmente qué fue lo que ocurrió después de que cayó en una operación, porque hasta ahí todo es aparentemente claro de parte de él, pero ya cuando estuvo en poder de las FARC, lo que da la impresión, y es lo que dice el presidente Uribe, es que él mismo se prestó para que el show funcionara y se aligeraran los diálogos. Y desafortunadamente eso le convenía al señor Santos y le convenía a las mismas FARC. Entonces, como que una coincidencia facilitó la otra. Y coronel, ¿qué explicación analítica se podría dar al hecho de que una vez liberado Romeo, lamentó que se hubiera politizado su liberación? Pues que mirando los hechos como están presentando aquí y como lo archivan o lo tienen en sus archivos los medios de comunicación, pues da la sensación que finalmente el señor sí fue capturado, sí fue secuestrado mejor, en medio de un combate, que cuando lo identificaron, inmediatamente las FARC cambiaron de tercio y que por medio de todos sus cómplices nacionales e internacionales desataron fue una campaña mediática para la cual, al parecer, como lo anuncia el presidente Uribe, el señor se complotó y ayudó a que eso se difundiera así. Y la prueba es que lo primero que dijo cuando los medios le preguntaron cómo se ha sentido, no, que muy bien, que las FARC lo han tratado muy bien. Y de la famosa herida que tenía en el brazo no resultó ser nada grave, fue apenas un raspón, pero todo lo han manejado como un show publicitario. Y en medio de tantas presiones estuvo siempre la señora Piedad Córdoba hablando de que lo que había que hacer era negociar con esos bandidos para que todos los secuestrados regresaran a su libertad, porque su gran sueño era ver a Colombia en paz y que no hubiera ni un solo secuestrado. Pero ni ella ni el señor Langlois jamás cuestionaron el secuestro. Si una persona se valora y defiende su propia libertad, sus derechos, jamás podrá aceptar que lo secuestren así sea un minuto. No puede aceptarlo. Y quien lo haya tenido secuestrado será un delincuente y tiene que pagar por eso. Pero este señor terminó agradeciéndoles y diciendo que le dieron muy buena comida y muy buen trato. Entonces, esa podría ser la conclusión, que efectivamente el presidente Uribe sí tenía razón y que este show mediático de su liberación fue inclusive consentido por él. ¿Cómo resalta Fundel? La memoria de los niños de la crueldad, víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico con el secuestro del periodista Romeo Langlois durante grabación de una operación militar de la Brigada contra el Narcotráfico en zona rural del municipio de La Unión Penella, y el show publicitario montado por las FARC 33 días después en el Caquetá. Bueno, antes de mirar eso, queremos complementarle aquí algunos datos que nos corrobora que el señor tampoco cuenta cuántos menores de edad vio en la guerrilla, que son muchos. Y eso sí lo debía informar él como periodista y no lo menciona para nada. Tenemos que resaltar aquí también que cuando el periódico colombiano, el colombiano de Medellín, lo entrevista y le pregunta concretamente por qué lo han secuestrado, entonces se lava las manos y le lava la imagen a las balas y dice que no, que el error de él fue que el ejército no tiene la culpa del secuestro de él, que el error de él fue haberse puesto el casco y él nunca ha debido colocarse ese casco y ese chaleco, y cuenta más o menos cómo el sargento lo ayudó a salvar, pero al preguntarle sobre el tema de la paz, inmediatamente da a entender que él estuviera del lado de la versión de las FARC, que no, que la única paz es negociando con ellos porque lo que él les vio es una intención de continuar la guerra por 50 años más y que están dispuestos y la pueden hacer. O sea, como quien dice, negocie con esos delincuentes. Pero uno de los puntos, repetimos, es ese, que no menciona a los niños. Ahora, ¿cuál es el mensaje nuestro respecto al tema de los niños? Pues aquí lo tenemos.
Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, uno conta el conflicto armado que realiza nuestra fundación. Usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al secuestro del periodista Romeo Langlois durante la grabación de una operación militar de la Brigada contra el Narcotráfico en una zona rural del municipio de la Unión Penella y el show publicitario montado por la FARC 33 días después en el departamento del Caquetá? Pues ante todo, la primera gran reflexión que queda ahí es la duda de qué fue lo que realmente pasó después de que al sujeto lo identificaron y por qué las FARC montaron todo ese espectáculo de que ya casi lo liberaban, que las condiciones, que lo que ha ocurrido. Los comentarios del presidente Uribe corroboran eso, pero además que él mismo salga a decir que las FARC lo iban a liberar a los 3 días, pero que fue que el secuestro se politizó. Y no dice quién lo politizó ni por qué, pero tampoco cuenta la realidad de lo que vio adentro de las guardias de las FARC, en especial lo de la cantidad de menores de edad que hay en los campamentos. Entonces esa es la primera gran reflexión, que es la duda de lo que realmente pasó después del secuestro. Una vez más quedó claro el desconocimiento del plan estratégico de la FARC por parte del señor Santos y sus asesores, ansiosos de premios Nobel, distinciones inmerecidas, no de pensar en el futuro de Colombia, y la prueba es que la violencia sigue. Y ayer, en la misma zona donde fue secuestrado y liberado el señor Langlois, ocurrió esa tragedia con la Policía Nacional, que todos los moradores de la zona, alebrestados por las células clandestinas de las FARC y guardias indígenas, un poco delincuentes más, atentaron contra miembros de la policía y asesinaron a una persona hasta degollándola. Entonces quiere decir que no se conoce el plan estratégico de las FARC, que no se sabe qué es lo que ellos quieren, o que si se conoce tampoco se aplican los correctivos, sino todos son soluciones politiqueras. Olvidar la gravedad de estas acciones terroristas, tanto de las víctimas, por parte de las víctimas, como por parte del resto de los colombianos, es contribuir a que versiones amañadas, como la versión del señor de Rux, sean las que queden para la memoria colectiva y no la realidad de los hechos. Porque uno se preguntaría aquí cuál es la razón para que el señor de Rux, que dice estar escribiendo la verdad, no cuente esta verdad de qué fue lo que pasó realmente con este señor después de que ya se confirmó quién era en el secuestro. No en el momento del secuestro, porque fue una operación militar y él iba ahí. Y ya sería hilar muy delgadito pensar que él tenía la información exacta dónde se iba a hacer la información y se la ha pasado a los bandidos para que le dispararan a las tropas y lo secuestraran. Eso ya sería pues hilar muy delgadito. Pero sí, después de que lo identifican, qué fue lo que pasó y no se cuenta esa verdad. Los nexos con el narcotráfico quedan claramente evidenciados ahí, la relación del Bloque Sur con los carteles de las drogas y la reacción del narcotráfico cuando les van a destruir un cultivo y un centro de procesamiento de coca, cómo actúan. No se entiende también por qué el señor Langlois dice que era un cultivo de amapola cuando en el Caquetá lo que se cultiva es coca. Pero bueno, él lo dice y ahí sí es su versión. Los nexos del Partido Comunista Colombiano con las FARC siguen sin ser claros, y mucho menos los de Chávez y todos los miembros del Foro Sao Paulo, que abiertamente se declaran proclives a las FARC y al terrorismo en Colombia, pero no hay quien los investigue por apoyar el terrorismo, ni el gobierno colombiano, ni diplomáticos colombianos, y las altas cortes tan especialistas en fallar en contra del Estado han hecho lo posible porque internacionalmente se investigue a estos delincuentes del Foro de Sao Paulo que promulgan la misma teoría de las FARC. Son unas contradicciones tenaces. La farsa de las conversaciones en el Caguán durante el gobierno de Pastrana tuvieron como resultado que se arraigaron más las guerrillas en esa zona del país, y como lo hemos visto, es uno de los tantos hechos que ocurrieron en el Caguán o en el Caquetá después del pacto.
Así como el corazón geopolítico de Arauca, Boyacá y Casanare se convirtió en un epicentro para el bloque oriental, el Caquetá, Putumayo y Guaviare se convirtió en otro triángulo, otro corazón geopolítico para el desarrollo del narcotráfico. O sea, son paralelos esos dos corazones geopolíticos. Esa manipulación de la información por parte de la guerrilla y de otros medios es asqueante, porque los medios de comunicación tampoco tuvieron la profundidad para esclarecer qué fue lo que realmente pasó y sigue siendo poco claro qué fue lo que pasó después del secuestro, porque al darse cuenta que era un periodista en cualquier situación de las guerrillas en el mundo, lo usual es que lo liberan ahí mismo con un mensaje y que no vuelva a hacerlo, pero aquí hay una detención, una retención, como dicen ellos, de 33 días teniéndolo secuestrado y el señor sale contento y agradecido después de que supuestamente le quitan 33 días de su vida. Eso queda muy poco claro y el silencio que él guarda ante las manifestaciones vehementes y directas del señor Uribe, pues deja mucho más que pensar. Tampoco menciona, por ejemplo, el señor Langlois, que es un periodista agudo y sabe, y eso es lo que le interesa a los periodistas, publicar esos datos, es viendo, y como habló con muchos guerrilleros, porque además es un tipo muy locuaz, y era una novedad para los guerrilleros tener a un europeo secuestrado, él habló con todos y se dio cuenta quiénes eran estudiantes y campesinos reclutados siendo menores de edad. ¿Por qué no menciona eso? Sino que habla de que están listos para la guerra y que si no se les cede, Colombia va a seguir en un baño de sangre. Algo no cuadra ahí en esa versión. Lo mismo la respuesta de las FARC, dando a entender que le pasaría algo, como que si no lo van a tocar, no se van a meter con nosotros, es porque sentían el peso de las ofensivas militares y el riesgo de que se los rescataran y se quedaran sin su trofeo. Pero una vez más, volvemos al punto. Todos los nexos internacionales que mueve la guerrilla por medio de agentes internacionales y nacionales y cómplices en esos campos, siempre lo matizan con terrorismo, con amenaza y piden diálogos. Y eso queda clarito en el mensaje de los 7 puntos. Dan a entender que tienen mucha capacidad publicitaria, dinero para financiarla, que hay que cederles ante el terrorismo y que la única solución es dialogar y aceptar lo que ellos impongan. Esas son las reflexiones. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Mis comentarios para el día de hoy. El grupo terrorista de las FARC comenzó a temer la influencia de la prensa internacional, que ya hacía un gran descrédito de sus actos terroristas cuando se dio cuenta que había cometido el error de secuestrar a un periodista extranjero, que tenía el apoyo de agencias internacionales de noticias. De esa forma se puso en evidencia que el periodismo europeo con frecuencia hacía divulgaciones fantasiosas en favor de esa cuadrilla terrorista, como lo han sido por muchos años los cuadrilleros seguidores del bandolero Tiro Fijo. Y esa expresión fue tan fuerte que debieron liberarlo lo más pronto posible. Pero con ello también dejó en evidencia que sus principios ideológicos ya estaban totalmente desactualizados y fuera de contexto de la ideología mundial. Por lo tanto, una gran debilidad ante el mundo y la sociedad colombiana, que después les costaría demasiado en su contra, pues razón por la cual años después tendrían que entrar en diálogos con el gobierno, porque de lo contrario todos sus cabecillas terminarían muertos y la única alternativa para salvarse de la acción de nuestras Fuerzas Armadas, inevitablemente ese sería su destino manifiesto, pues tendrían que entregarse con el fin de salvar su vida, lo cual hicieron cuando el débil presidente Juan Manuel Santos les dio esa oportunidad tan esperada. De esa forma, el valioso esfuerzo de las heroicas tropas colombianas comenzó a quedar en evidencia, rindiendo sus frutos conseguidos a punta de muchos sacrificios. Incluso el de que no se les reconozca su heroísmo por las perversas FARC que pretenden hacerlos pasar desapercibidos para evitar la vergüenza y la humillación de su derrota. Una de las formas de cómo han buscado lograr ese fin fue hacer que el sacerdote jesuita Francisco de Rux fuese quien redactara un informe sobre el conflicto colombiano
en donde premeditadamente ignoraría la victoria alcanzada por miles de soldados y policías que se han inmolado en favor de la nación, y que si esa complacencia no se les daba en la mesa de negociación de La Habana, a manera de chantaje, se levantarían de los diálogos. Pero las reservas colombianas están ahora dejando en evidencia esa malvada omisión para hacer honor a la verdad que no dijo el sacerdote, con la cual se ganó militarmente la victoria y por ello la degradante derrota de quienes causaron tanto dolor y sufrimiento al pueblo colombiano. Aún sin importar que dichos criminales estén siendo premiados políticamente, como parte de una traición moral y patriótica por parte de un gobernante desleal, con quienes le dieron la fama para ser presidente cuando fue ministro de Defensa, pero que después de presidente les dio la espalda para burla del pueblo colombiano, pero para ignominia de su nombre en la historia de la nación. Eterna gloria para nuestros valientes soldados y policías. Gracias, mi coronel. En síntesis concreta lo que usted dice, si no se cuenta la verdad como es, siempre saldrán favorecidos los terroristas y sus cómplices. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, el manejo de los medios. Importante el manejo de la retórica periodística en medio de las crisis, producto de las acciones narcoterroristas. Primero, sin tapar dicho accionar, y segundo, sin desdibujar la esencia violenta de los hechos. Por eso, vemos hoy en día comportamientos de simulada tristeza, con informes sesgados como para que nunca dejen de dudar con su autenticidad, dándole total culpabilidad a la legalidad de la fuerza pública y al mismo gobierno, con una sarta de mentiras, como a la expuesta denuncia en el exterior, donde ante el mundo informaron que la fuerza pública en las auspiciadas y ordenadas marchas violentas, llenas de destrucción y asesinatos, coartando la libre movilidad por el hoy presidente de la República, hayan fusilado los jóvenes en medio de la protesta. Esto, como todos los hechos que han alimentado el violento terrorismo de la izquierda armada, no pueden ser olvidados por nadie, por ningún colombiano. Al contrario, antes que nos cambien la historia y nuestras verdaderas versiones de los sacrificios y nuestros sacrificados héroes que desde allá arriba nos reclaman la importancia y el honor de sus entregas, reunamos nuestras familias y echémosles el cuento que tanto bien lo sabemos, conocemos y dominamos, porque hemos sido actores de primera línea en esta trascendental lucha por la paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, correcto. Es por ahí y es buscando la legitimación permanente de la institución armada y desenmascarando a los bandidos que llega a la verdad. Pero si se hace lo contrario, entonces se desvirtúa la historia y se tuercen los hechos y se prolonga la violencia. Vicencio tiene comentario hoy. Sí, mi coronel, es respecto a la información de los grupos criminales en el mundo, específicamente en Francia. Específicamente en Francia, la información siempre que llega es la información que algunos periodistas no acercado a la verdad, sino a lo que la misma FARC les quiere dar, ¿sí? Se llega a Europa específicamente, pero más específicamente en Francia. Es así que en Francia los héroes es la FARC,
y los tienen como los avalid de la verdad y la justicia. ¿Sí? Es tristemente, esa es la realidad, eso es lo que nos pasa, la información nunca llega, la información siempre es manipulada y este periodista muy seguramente fue uno de ellos que tienen el manejo de la comunicación, de los medios, es por estos periodistas que no dicen nuestra verdad de Colombia. Gracias. Bueno, perfecto, Vicencio. Es que el que pega primero pega dos veces y los comunistas se han movido en pro de esa difusión de su verdad y de parte del Estado colombiano no ha habido la misma dimensión y la misma contundencia por parte de los diplomáticos, los funcionarios públicos, ni los académicos y los medios de comunicación colombianos han sido muy pobres en la información y en la profundidad del tema. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a nuestra actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Estará el señor Coronel Diego Gantiva hablándonos de la importancia del trabajo de las fuerzas militares en cabeza de los ingenieros militares del Ejército en el desarrollo nacional. Y el lunes continuaremos con nuestras jornadas académicas normales de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y la formación de líderes con visión de estadistas y estrategas. Este es nuestro mensaje final y les deseamos a todos un feliz día. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.